8 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE reporta que 12 distritos donde habrá revocatoria tienen antecedentes de haber realizado consultas populares. Fiscalizadores de JNE acentúan labor en distritos donde se realizará revocatoria y elecciones en Chipao. JNE impulsa acciones educativas para prevenir el acoso político a candidatas en procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones realiza acciones de fiscalización en los distritos donde se realizará la consulta popular de revocatoria y las elecciones municipales complementarias 2021. Vamos a verlo. De acuerdo con el coordinador de fiscalización, Miguel Ángel de la Cruz, el Jurado Electoral Especial de Lima, órgano que imparte justicia en primera instancia en estos comicios, informó que hasta la fecha no se han registrado incidencias. Bueno, en el distrito de Chipao, en este proceso electoral de elecciones municipales complementarias, se está desarrollando tanto la propaganda electoral en los términos que establece la ley. Así, a la fecha, todavía no tenemos registrados ninguna incidencia de la única organización política habilitada para participar del proceso de elecciones municipales complementarias. El reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral establece que las entidades públicas y sus dependencias están impedidas de realizar publicidad estatal a través de los medios de comunicación, salvo que su difusión se encuentre justificada en razón de impostergable necesidad o utilidad pública. En concordancia con el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones. Bueno, una vez iniciado un proceso sancionador, en última instancia la multa va entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias que es impuesta a la organización política. Si es una persona, es un ciudadano que el día de la elección acude con alguna indumentaria haciendo propaganda electoral, esa es propaganda electoral en plazos prohibidos, también es catalogado como un delito electoral por el Código Penal, ¿no? En este caso sería, luego de un proceso llevado por el Ministerio Público, podría ser hasta sancionado con 2 años de pena privativa de la libertad. El JNE invoca a las autoridades de todos los niveles de gobierno a respetar la normativa que prohíbe la divulgación de publicidad durante el periodo estatal. La labor fiscalizadora del órgano electoral se desarrolla en salvaguardar de los principios de equidad y legalidad. Amigos, ayer se conmemoró el Día del Voto Femenino y en ese marco el Museo Electoral y de la Democracia guarda en sus archivos documentos y fotografías de lo que significó el inicio de la vida política de la mujer peruana. Tenemos un informe, veamos. Esta es la credencial de Matilde Pérez Palacio, quien perteneció a la primera generación de parlamentarias peruanas. Se lee en el mismo que es miembro de la Cámara de Diputados, reconociéndola como tal en el mismo año que se les otorgaba a las mujeres el derecho de elegir y ser elegidas en el ámbito político. Credencial que es parte del archivo del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Así lo detalló el historiador Mauricio Gibson. Tenemos una colección rica de manuscritos y documentos de primera mano, no solo para nuestros visitantes, sino también para los investigadores que quieren acercarse al museo. Credencial otorgada por el Jurado Departamental de Junín a la diputada Alicia Blanco Montesinos. Tenemos el estatuto de la institución Evolución Feminista fundada por María Jesús Alvarado. El programa del feminismo peruano, ¿no? De la institución que, como lo hemos dicho, fue fundada en 1924 por Zoila Aurora Cáceres.
Así también contamos con una serie de piezas en metal, como el busto de algunas representantes de esta primera generación de diputadas del Perú, como es el caso de Matilde Pérez Palacio. Asimismo, señaló cómo el Museo Electoral y de la Democracia resalta la participación de la mujer como ciudadana reconocida. El Museo Electoral y de la Democracia contiene un rico fondo patrimonial de la historia republicana y específicamente de la historia democrática y política en el Perú, ¿no? Y esto involucra obviamente la participación de la mujer en el espacio público, como lo hemos mencionado, ¿no? Y la ruptura con ese rol constante que se le ha otorgado en el espacio privado. Cuando me refiero a espacio privado me estoy refiriendo al hogar, a la casa, al cuidado de los hijos y el marido. Y el espacio público ya nos habla de una participación política que históricamente siempre ha sido otorgado para que el hombre tenga la dinámica y los varones. Por otro lado, recordó que la participación política de la mujer ya se daba a nivel mundial y el Perú era uno de los últimos en dar voz a las mujeres. Incluso, muchas de ellas ya reclamaban en sus partidos políticos ser más que militantes. Que los partidos de masa tuvieron que tener mayor participación de sus mujeres, porque ya estos partidos ya existían mujeres militando en ellos. Un caso excepcional y muy bonito es el de Magda Portal, poetisa, militante y fundadora del partido aprista. Tuvo grandes discrepancias con Víctor Raúl Haya de la Torre porque ella quería asumir un protagonismo un poco más álgido en la dirección del partido aprista. Sin embargo, no se le otorgó y es así que en el año 45 ella se separa del partido aprista y pasa a las alas o a formar parte del Partido Socialista, ¿no? De la misma forma, tuvieron el respaldo de sus partidos políticos cuando llegaron al Parlamento. Lo que pasa es que la mayoría de ellas se sumaban a la voz de un partido, salvo las que formaban parte del movimiento independiente. Entonces, el partido respaldó muchas veces la participación de ellas en los diferentes debates que hubo en el Parlamento. Incluso muchas de ellas fueron reelectas posterior a ello. Entonces, en 1955, las voces de las mujeres sí se empiezan a escuchar dentro del Parlamento. Cada una de las propuestas legislativas que ellas tuvieron a partir de la bancada que conformaron sí fueron escuchadas, ¿no? Entendamos que algunas de nuestras primeras diputadas pertenecieron una al partido aprista, otra al partido Acción Popular y otra al partido del presidente Prado, quien es que llega al gobierno, ¿no? El movimiento democrático pradista. Nos comentó sobre un caso particular de una de las candidatas que llegó a la Cámara de Diputados. En el caso, por ejemplo, de las independientes hay un caso muy interesante, ¿no? De Eleonora Silva Silva, que con tan solo 25 años llega a ser diputada. Mauricio Gibson señaló que una de las canciones de la época reflejaba la situación de las mujeres en la sociedad. Escuchar las canciones de don Felipe Pinglio Alba, una canción denominada La Obrerita, que habla de las demandas que necesitaba la mujer de la época, los abusos laborales por los cuales pasaba una mujer obrera de la época, ¿no? Tan rara es la virtud que al mundo mercader se le hace duro creer que una pobre mujer puede ostentar su faz libre de delación, del vicio y la maldad. Finalmente reflexionó sobre el papel de la mujer posterior a obtener el derecho de sufragio. Entendamos que son 66 años que recién en 1978 se le otorga también a las mujeres iletradas. Todo este proceso que las mujeres han pasado, están pasando y seguirán pasando es para lograr la tan ansiada paridad de género, ¿no? Que si bien es cierto, por ejemplo, en nuestro gabinete actual hemos visto la ausencia de algunas mujeres, se saluda que nuestro jefe de gobierno haya por fin hecho mea culpa también sobre el tema, así como en algún momento nos hicieron grandes intelectuales como Jorge Basadre, haga mea culpa y veamos más participación femenina, no solamente en aquellos cargos que los obtienen a través del voto, sino también en aquellos cargos públicos en los cuales ellas compiten y participen y con toda tranquilidad pueden ganarle a muchos varones.
tenemos una entrevista ahora con Karen Poulsen. Ella es investigadora e historiadora de la PUC. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Hemos celebrado el aniversario del voto femenino, un día bastante importante. Ahora vamos a hablar sobre los retos y desafíos de la participación política de las mujeres. ¿Cuáles fueron los 3 hitos históricos más importantes que permitieron en el año 1956 lograr el sufragio femenino en nuestro país? Bueno, tu pregunta me lleva a referirme un poco al marco internacional, puesto que la obtención del sufragio obedeció a procesos similares en los diferentes países y procesos complejos, ¿no? Entonces, a la vez que hablar de hitos, quisiera hablar de detonantes, ¿no? Y uno de estos detonantes fue la exclusión de las mujeres de la política, ¿no? Y esto ocurre, si queremos poner una fecha, digamos así, de inicio, con la creación, la fundación de los Estados-nación. Por ejemplo, tenemos la fundación de la República Francesa, antes los Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Y bueno, aquí surgen figuras interesantes como Olympe de Gouges en Francia y también, bueno, Mary Wollstonecraft en Inglaterra, que son de las primeras mujeres que van a denunciar esta exclusión de las cartas constitucionales, ¿no? O sea, las nacientes naciones no las incluyen a ellas, no incluyen a las mujeres dentro del nuevo pacto social. De otro lado, también uno de los detonantes, ¿no? Va a ser la renuencia masculina a considerar a las mujeres dentro de la política, ¿no? Y por ejemplo, en Francia vamos a tener en el año 1848 una interesante polémica, ¿no? Entre una feminista, Jeanne de Rouen, y el filósofo Proudhon, y ella le reclama, ¿no? Muéstreme qué órgano se necesita para ser congresista y le doy por ganado el debate. Entonces, en este momento lo que también quisiera puntualizar son los elementos, ¿no? que contribuyeron a lograr este avance de las mujeres en el espacio público. Y uno de ellos fue la educación, que viene a ser como una suerte de dote para las mujeres, ¿no? Y el otro fue el trabajo remunerado y calificado. Mediante estos dos elementos, las mujeres empiezan a afianzarse, a afianzar su autoestima, su autonomía económica, pero también una autonomía de conciencia, ¿no? Logran independizarse, desvincularse del espacio doméstico, ¿no? del apoyo que usualmente se necesitaba del apoyo masculino, ¿no? Y con esto lograr el empoderamiento, ¿no? También en América Latina vamos a ver que algo importante va a ser la interacción entre las mujeres, ¿no? Y por último, ya el surgimiento de la OE, primero la ONU y después la OEA, ¿no? Bien. Que van a abogar por la no discriminación por cuestiones de raza, credo o sexo, ¿no? Perfecto. Aquí en Perú, ¿cuáles son las figuras que podríamos destacar como promotores, promotoras y, por qué no, también varones que han luchado por finalmente lograr la aprobación del voto femenino? Mira, la primera parte de tu pregunta me gusta porque ¿cuáles fueron las promotoras, ¿no? Las mujeres? Porque ¿qué ocurre? La historia se ha escrito en base o sea, en clave masculina, ¿no? Y suelen ser los sujetos masculinos los que prevalecen en el relato, ¿no? En la narrativa, en desmedro de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, en esta oportunidad, y digamos en el tema del sufragio femenino, lo que debemos destacar es la agencia de las mujeres, ¿no? Y
en realidad en estas efemérides se suele poner al presidente Odría como el actor principal y hablar de esto como una concesión, ¿no? O sea, como una dádiva. Pero sin embargo, lo que hay que reconocer es que hubo un contingente de mujeres que pelearon y reclamaron en distinta medida y según sus posibilidades el derecho a la ciudadanía y al voto, ¿no? Entonces, no ponerlas en un plano secundario, silenciado, como no actoras, sino como agentes de este trascendental cambio, ¿no? Entonces, si tendríamos que destacar a 3 mujeres, ¿cuáles serían? Mira, en realidad hubo mujeres en movimientos femeninos, hubo mujeres en la militancia partidaria, ¿no? O sea, digamos que si te pudiera decir más de 3, ¿no? María Jesús Alvarado y Soy la Aurora Cáceres son las más destacadas, pero también, por ejemplo, tenemos a Ángela Ramos, tenemos a Yolanda Coco, que estuvieron inmersas en todo este periodo tratando de rescatar la presencia de las mujeres, ¿no? Mediante el apoyo a la educación, al trabajo, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, ¿no? Es que María Jesús Alvarado estuvo exiliada en Argentina y ahí pudo conocer de cerca todo el movimiento que se venía gestando por las mujeres argentinas, ¿no? Soy la Aurora Cáceres tuvo una educación en Europa, justo en el contexto también, ¿no? De la pelea de las mujeres por conquistar la ciudadanía, ¿no? Señora Paulsen, y ahora que hablamos de Argentina, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, Perú, ¿en qué momento aprueba el voto femenino? Estuvo bastante atrasado en relación a los otros países. Bueno, en realidad podríamos hablar de unos 3 momentos, digamos así, ¿no? O sea, primero está Ecuador en el año 29, cuando estamos hablando de un mundo pre-organismos internacionales, ¿no? Pre-OEA y ONU. Entonces, digamos, es el más destacado y por una razón bastante peculiar, ¿no? Que de repente en este momento no hay momento para explayarme, ¿no? Luego, a principios del 30 están Uruguay, Brasil y Cuba. Pero después vamos a ver que se conforma la ONU en el año 45 y los, digamos, países que van a acceder a la ciudadanía femenina van a ser Argentina, por ejemplo, ¿no? Y Venezuela. Bueno, también están Guatemala y Panamá, ¿no? Pero en el año 50, ya conformada la OEA, o sea, ya hay mucha más presión internacional. Entonces, vamos a estar viendo que, bueno, países como Chile, Costa Rica, pero el grueso, digamos así, va a ser en los años 50, ¿no? Y Perú va a estar va a otorgar el voto en el año 55. Es decir, tampoco es que veamos esto como que Perú estuvo totalmente alejado, ¿no? Porque justamente en el año 55 también van a estar Honduras y Nicaragua, ¿no? Entonces, yo no lo vería como algo totalmente desfasado ni fuera de contexto, ¿no? Bien, es preciso señalar y reforzar lo que usted mencionaba hace un momento, porque a las mujeres en la historia no se nos ha regalado absolutamente nada. Lo que ha pasado es que nosotras mismas hemos tenido que luchar por el reconocimiento de nuestros derechos, por nuestra ciudadanía, como es el caso también del voto femenino y en las recientes normas que se han aprobado, como la paridad y la alternancia, la ley contra el acoso político. Ya para culminar con la entrevista, señora Paulsen, tenemos varios desafíos aún pendientes en el país.
Sí, efectivamente, remarcar lo que acabas de decir, ¿no? Que o sea, la ciudadanía y el sufragio se lograron en base a la persistente actuación de las mujeres en el espacio público, ¿no? O sea, dieron la pelea y esto ha sido una cuestión de 100 años de luchas continuas, ¿no? Ahora, bueno, lo que debemos lograr es que más mujeres accedan a cargos de poder en el sector público, en el sector privado, ¿no? O sea, como lo acabas de decir, bueno, las leyes de cuotas, de paridad, de alternancia, van a ayudar, ¿no? Pero lo que debemos también es apostar por una educación, ¿no? Y por una educación, aquí diría, con una perspectiva de género, ¿no? Y es una perspectiva, en el caso de la historia se utiliza para deconstruir, ¿no? Todos aquellos mitos, aquellas falsas creencias, ¿no? Sobre los roles tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, por otro lado, también es necesario reconocer que cuando se habla del otorgamiento del sufragio, cuando se habla del otorgamiento de la ciudadanía, no nos estamos refiriendo a temas exclusivamente de mujeres, ¿no? Como a veces se suele creer, ¿no? Sino que son temas que atañen a la población en su conjunto, ¿no? Entonces, insisto en que para lograr cumplir o llegar a que más mujeres accedan a cargos importantes, bueno, esto se va a lograr mediante la educación, ¿no? O sea, porque lo hemos visto desde el principio, las mujeres que lograron impulsar todo este movimiento fueron mujeres letradas, mujeres instruidas, mujeres que lograron su autonomía gracias a esto, ¿no? O sea, a la educación. Sí, tenemos que trabajar en la educación sin lugar a dudas. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, señora Paulsen, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchísimas gracias por su tiempo y reflexionando sobre este tema que es tan importante. Así es, muchas gracias y siempre a la disposición de ustedes. Perfecto, cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre los retos y desafíos de la participación política de las mujeres en nuestro país en el contexto histórico. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, tenemos un enlace en vivo con Kerstin, quien nos tiene un último reporte de la central del proceso electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Kerstin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Gracias por el pase. Muy buenos días. Ante la proximidad de la consulta de revocatoria de este 10 de octubre, los ciudadanos seguramente se preguntarán qué es lo que lleva a los ciudadanos de estos 13 distritos a llevar a consulta el cargo de sus autoridades. Por esa razón, nos hemos trasladado hasta la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Estamos con Tatiana Segarra, analista de procesos electorales del JNE, para que nos cuente esas causales o esos fundamentos que llevan a cabo esta consulta de revocatoria. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Así es, en efecto, la Central de Operaciones del Proceso Electoral ha elaborado el reporte número 6, el cual contiene los fundamentos para la revocatoria de autoridades, los cuales vamos a pasar a explicar en estos momentos, ¿no? Como bien lo indica la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley 26300 y su modificatoria, que es la Ley 30315, para solicitar la revocatoria de las autoridades se requiere estar fundamentada pero no probada, ¿no? Esta solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien en un plazo de 30 días calendario va a resolverla, ¿no? Entonces, la Central de Operaciones ha realizado un análisis acerca de la clasificación de estos fundamentos, ¿no? Entonces, nosotros hemos determinado que en cuanto a los fundamentos que se han invocado en estas solicitudes de revocatoria, en total han sido 13, como podemos observar en el gráfico número 1. A ver, menciónanos cuáles son esas principales causales que, como comúnmente llamamos, llevan a cabo esta consulta de revocatoria. Sí, así es. Ahí, por ejemplo, podemos ver en este gráfico que
El fundamento mayormente invocado, digamos, por los promotores en sus solicitudes de revocatoria han sido de que las autoridades, en este caso las 55 autoridades sometidas a consulta popular, ¿no?, que son 13 alcaldes y 42 regidores, no han realizado sus labores de fiscalización de la gestión municipal. Tenemos, por ejemplo, que son 36 casos que se han presentado, ¿no?, lo cual representa el 27.07%. En segundo lugar, tenemos también como siguiente fundamento la incapacidad de gestión municipal, con 21 veces que han sido sustentadas en las respectivas solicitudes de revocatoria. Como tercer punto tenemos al incumplimiento de las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, ¿no? El siguiente fundamento sería que las autoridades no proponen ordenanzas, con 16 casos, que no rinde cuentas, con 10 casos, que no concerta o dialoga, con 9 casos, ¿no?, que las autoridades no atienden las demandas del pueblo, con 7 casos, por el mal uso también de los recursos, con 6 casos, porque sus autoridades no ejecutan las obras, con 5 casos, por obras mal ejecutadas, inconclusas o por retrasos, con 2 casos, también por la pérdida de confianza, porque las autoridades no atienden los servicios básicos o por incapacidad moral de estas, con 1 caso, ¿no? O sea, básicamente estos son los fundamentos que se requieren para llevar a cabo la solicitud de revocatoria de una autoridad. Entonces, esto ha sido a modo general, pero tenemos los datos de estas elecciones, perdón, esta consulta revocatoria en estos 13 distritos. Vamos a empezar con las autoridades alcaldes. Sí, así es. Esta información que se ha presentado es de manera general. Aquí podemos ver los fundamentos para la revocatoria solamente de los alcaldes, es decir, de los 13 alcaldes, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho un análisis a cada una de las solicitudes presentadas por estos promotores y hemos advertido que en cuanto a las solicitudes de revocatoria de alcaldes, se ha presentado 11 fundamentos, ¿no?, los cuales, por ejemplo, el incumplimiento de las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, han sido invocados 12 veces en las solicitudes. La incapacidad de la gestión municipal ha sido invocada 10 veces en dichas solicitudes, la no ejecución de obras y la no rendición de cuentas 5 veces en dichas solicitudes, que sus autoridades no concertan o dialogan 3 veces, que no atienden demandas o porque las obras están mal ejecutadas, inconclusas o por retrasos, con 2 veces, y con 1 sola vez en cuanto al tema de la pérdida de confianza, porque no atienden servicios básicos, por el mal uso de recursos o por la incapacidad moral, ¿no? Y la verdad, haciendo un total de 43 veces que se han invocado, digamos, estos fundamentos en las solicitudes de revocatoria para los alcaldes en el marco de esta consulta popular de revocatoria. sí, muy bien lo decías, y sorprende que sea justamente la falta de, o esa falta que tienen los alcaldes de cumplir sus promesas electorales, lo que les lleva a conseguir muchas veces el voto, ¿no? Y está como primer lugar. Así es, como vemos en el gráfico número 2, efectivamente el incumplimiento de las promesas electorales, ¿no?, del plan de trabajo o acuerdos ocupa el primer lugar respecto de los fundamentos que han invocado los promotores en las solicitudes de revocatoria para los alcaldes, ¿no? Muy bien, también tenemos otro gráfico, me mostrabas anteriormente, sobre fundamentos para la revocatoria de regidores. ¿Qué tenemos acá? Precísanos. Sí, así es. Aquí tenemos, por ejemplo, en el siguiente gráfico, los fundamentos para la revocatoria de los regidores, es decir, de los 42 regidores que en este caso están en consulta popular de revocatoria, ¿no? Hemos detectado que son 8 fundamentos que los promotores han consignado en sus respectivas solicitudes respecto de la revocatoria de estos regidores, como por ejemplo, ocupando el primer lugar está de que los regidores no cumplen con su labor de fiscalización de la gestión municipal, ¿no?, con 36 veces que han sido invocadas en las solicitudes. En el siguiente se encuentra que los regidores no proponen ordenanzas, con 16 casos, que los regidores muestran incapacidad de gestión municipal, con 11 casos, también por el incumplimiento de promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, con 6 casos, porque no concertan o dialogan, igualmente con 6 casos, porque no rinden cuentas, mal uso de recursos o porque no atienden demandas, con 5 casos cada uno, haciendo un total de 90 veces que los promotores han invocado estos 8 fundamentos en sus respectivas solicitudes de revocatoria. Ahora, hay una observación, vemos ahí respecto desde que inició la pandemia, ¿no?, y la gestión que tuvieron esos regidores. ¿Qué nos dice esa nota?
Sí, así es, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los fundamentos sobre incapacidad de gestión municipal, mal uso de los recursos o porque las autoridades no atienden las demandas, por ejemplo, allí en esos fundamentos encontramos, por ejemplo, situaciones relacionadas a la actividad económica o a la transparencia, por ejemplo, o a la falta de transparencia de los gastos realizados, ¿no?, en el marco de la COVID-19, ¿no? Ahora tenemos algo interesante. COPE nos presenta los fundamentos, ¿no?, las causales que, como conocemos, llevan a cabo en cada distrito. Vamos a analizar de los 3 primeros distritos. Para empezar, ¿puede ser? Sí, está bien, sí, así es, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo, en realidad, acerca de los antecedentes históricos, ¿no?, de los fundamentos invocados en las consultas populares de revocatoria de estos 13 distritos desde el año 97 a la fecha. Entonces, en este reporte podemos observar, ¿no?, el análisis que hemos realizado. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del distrito de Chavín, por ejemplo, que tiene 2 antecedentes de proceso de consulta de revocatoria, como es en la CPR 2009 y la CPR 2012, ¿no? Podemos observar que en todas estas consultas de revocatoria, el fundamento que se ha invocado desde el año 2009 hasta esta actual consulta de revocatoria es que sus autoridades incumplen las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos. Este fundamento se ha repetido en cada una de estas consultas, ¿no? También, por ejemplo, podemos observar que en la CPR 2012 y en la CPR 2009 se ha invocado como fundamentos la inexistencia o abandono del cargo y los presuntos actos de corrupción. Ahí, por ejemplo, tengo que precisar que en virtud de la publicación de la Ley 3315, que fue realizada el 7 de abril del año 2015, a partir de ese entonces se prohíbe ya hacer mención a las causales de vacancia o suspensión y a los delitos como fundamentos para solicitar la revocatoria de las autoridades, ¿no? A partir del año 2015 queda prohibido ya hacer mención a dichas causales de vacancia y suspensión y a los delitos, ¿no?, como uno de los motivos para poder solicitar la revocatoria de las autoridades. Antes de ello no existía dicha prohibición, eso sí tengo que recalcarlo, ¿no? Muy bien, entonces nos damos cuenta que el distrito de Chavín no es la primera vez que convoca una consulta de revocatoria, ya tiene antecedentes desde el año 2009, 2012 y ahora este 10 de octubre de 2021. Muy bien, sigamos con el siguiente distrito. Así es, en efecto, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de Cotabambas, ¿no?, que está en Apurímac, también podemos ver que tiene antecedentes de procesos de consulta popular de revocatoria, como por ejemplo en la consulta del año 2008 y la consulta del año 2012, ¿no? Actualmente es la tercera vez que se está sometiendo a consulta a sus autoridades. Por ejemplo, podemos observar que tanto en el año 2008 como en el año 2021 se ha invocado como uno de los fundamentos el incumplimiento también, así como en el anterior distrito, de las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, ¿no? En cambio, en la consulta del año 2008 y en la consulta del año 2012 se ha invocado los presuntos actos de corrupción, por ejemplo, como parte de los fundamentos que los promotores han indicado en sus solicitudes de revocatoria. También tenemos otro distrito, aquí al lado está Guayucachi. A ver, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí en Guayucachi igualmente tiene antecedentes de revocatoria de autoridades del año 97 y del año 2001. ¿Ya? Acá también igualmente se presenta la misma situación que en Chavín, ¿no? Vemos que el incumplimiento de las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos son los fundamentos que se han indicado en las solicitudes de revocatoria en los 3 procesos de revocatoria del año 97, 2001 y 2021, ¿no? En cambio, en el año 97 y 2001 solamente se ha indicado, se ha repetido, mejor dicho, en ambos consultas la incapacidad de la gestión municipal, ¿no? Ahora también vemos que en este gráfico Cuturapi, ese distrito, no tiene más antecedentes que ahora en 2021, su primera revocatoria. Vemos ahí cuáles son los fundamentos que tiene Cuturapi. Efectivamente, el distrito de Cuturapi es el único distrito de los 13 distritos que actualmente están en consulta de revocatoria que no ha tenido un antecedente de revocatoria de autoridades. Esta es la primera vez, ¿no?, que se somete a revocatoria a sus autoridades. Podemos ver que los fundamentos que han consignado los promotores en sus solicitudes es respecto al incumplimiento de las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos,
a la incapacidad de gestión municipal, ¿no?, la no ejecución de obras y la pérdida de confianza respecto del alcalde, ¿no es cierto? Muy bien, como hemos observado en la mayoría de estos distritos que van a consulta de revocatoria, las causales principales son no cumplir las promesas electorales y como segundo lugar está la incapacidad de gestión municipal. Y bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por esta información. De nada, más bien gracias a ustedes por la invitación. La Central de Operaciones del Proceso Electoral va a continuar informando acerca del acontecer electoral de esta consulta popular de revocatoria y vamos a continuar emitiendo periódicamente reportes informativos como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta aquí la información. Regresamos a estudios. Bien, Kerstin, muchísimas gracias por esta valiosa información, datos bastante importantes sobre los fundamentos para la consulta popular de revocatoria que estamos próximos a celebrar. Definitivamente estaremos atentos a los próximos reportes de la Central de Operaciones del Proceso Electoral de nuestra institución. En el Distrito de la Libertad, en Ancash, más de 1.200 ciudadanos acudirán a las urnas este 10 de octubre a la consulta de revocatoria, la misma que podría retirar de sus cargos a su alcalde y a 5 regidores. Un alcalde y 5 regidores serán llevados a la consulta popular de revocatoria en el Distrito de la Libertad, ubicado en el departamento de Ancash. Exactamente 1.230 ciudadanos acudirán este 10 de octubre a las ánforas y es uno de los 13 distritos que participan de la revocatoria. Según la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, de los 1.230 ciudadanos, 621 son mujeres y 609 hombres, y están habilitados para ejercer su derecho democrático. De ellos, 365 son menores de 30 años. Dicha consulta involucrará al alcalde del distrito, Gilberto Picón Jamanca, y a los regidores Inocente Alex Guillén Pineda, Jesús Inti León, Hernán Guane García, Vilma Vargas Giraldo y Julio Guane León. Cabe destacar que la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos señala que se requiere la mitad más 1 de los votos válidos para que proceda la revocatoria del mandato de una autoridad. De lo contrario, se mantiene en el cargo. Y en caso, si prospere la revocatoria en el distrito, el alcalde será reemplazado por el primer regidor accesitario de la misma lista, mientras que el regidor por el correspondiente accesitario. Así, completar el periodo de gestión. Y se recuerda que en ningún caso existen nuevas elecciones. En la siguiente nota les contamos que de los 13 distritos que acuden a la consulta popular de revocatoria en octubre, 12 ya tenían antecedentes de este tipo de procesos, siendo Tauripampa y Sama quienes registran el mayor número de consultas. Este 10 de octubre se desarrollará la consulta popular de revocatoria en 13 distritos del país. 12 de ellos presentan antecedentes de llevar a cabo este tipo de procesos electorales, según detalló el Observatorio de Infogov del JNE. Así, desde la primera consulta llevada a cabo en el año 1997 en San Buenaventura, Huánuco, los distritos como Tauripampa y Sama registraron el mayor número de consultas de revocatoria, el primero en los años 2011, 2009 y 2005, y el segundo en los años 2008, 2004 y 2013. Seguidamente se observa que el distrito de Huayucachi, en Junín, registra 2 procesos que datan del año 1997 y 2001. En esa fecha, 2001, el distrito de Langa, en Lima, desarrolló una consulta, y por segunda vez en el año 2012. Lobitos en Piura también registra 2 procesos de revocatoria en los años 2004 y 2008. Así como Cotabambas, otro distrito que llevó a cabo a consulta el cargo de sus autoridades en los años 2008 y 2012. Respecto de los distritos de La Libertad, Justo Apu, Ñahuimpuquio y Pilpinto, Infogov revela que cuentan con una sola consulta de revocatoria como antecedente. Los fundamentos más recurrentes en todas las solicitudes de revocatoria fueron que las autoridades no cumplen con las actividades de fiscalización, seguida de la incapacidad de gestión municipal, así como el incumplimiento de promesas electorales.
Amigos, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones reabrió el pasado lunes luego de que permaneciera cerrado para trámites relativos a las elecciones generales 2021 de conformidad con la Ley de Organizaciones Políticas. La apertura de dicho registro permitirá que los partidos políticos que participen en las elecciones de 2021 efectúen los trámites que no podían realizarse durante el periodo de cierre. Es decir, podrán modificar su denominación, el símbolo y las normas de democracia interna. Igualmente, podrán hacer cambios al padrón de afiliados, la estructura orgánica, incorporar nuevos comités y afiliados a sus comités ya inscritos o presentar solicitudes para fusionar agrupaciones, además de las gestiones que permanentemente se efectúan ante el registro de organizaciones políticas, como la solicitud de inscripción de organizaciones políticas. Y recordemos también que a partir de su apertura, el ROP también evaluará la situación de los partidos políticos que intervinieron en las elecciones generales 2021, determinando aquellos que serán cancelados para cumplir con los requisitos que señala la citada ley para mantener su inscripción en este registro. Vamos a cambiar el ángulo de la información para comentarles que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido impulsando una serie de acciones educativas para prevenir el acoso político contra las mujeres candidatas en los procesos electorales. En esta nota tenemos un recuento de la labor realizada en defensa de los derechos políticos de las mujeres. En defensa de la participación política igualitaria, el Jurado Nacional de Elecciones ha promovido el reconocimiento de los derechos de la población femenina. Prueba de ello fue su participación en la aprobación de la Ley contra el Acoso Político. Dicha norma, que previene y sanciona la violencia política contra las mujeres, fue aprobada en el Congreso gracias a la participación del organismo electoral, así como las diversas asociaciones en defensa de los derechos de la mujer. Asimismo, desde el 2016, el ente electoral puso a disposición de la ciudadanía una ruta de atención de casos de acoso político hacia candidatas a través de su plataforma Observa Igualdad, la cual identifica y registra las situaciones de esa naturaleza durante los procesos electorales. Asimismo, el órgano electoral brinda asistencia técnica y jornadas de capacitación para la prevención, atención y erradicación del acoso político a candidatas y organizaciones políticas. En ese contexto, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad imparte el diplomado en acoso político y violencia de género con la participación de docentes internacionales. Según la última encuesta nacional, 1 de cada 10 candidatas manifestó haber sufrido de violencia física o sexual en la vida política. Asimismo, un 47% mencionó haber sufrido acoso político durante su trayectoria política. Ahora nos conectamos con el RENIEG. Adelante, Vanessa. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEG. Estos son nuestros titulares. 5 nuevas plantas de impresión de DNI electrónico serán implementadas por RENIEG. RENIEG inauguró su 5ª agencia del voluntariado de la identificación en el distrito de Macicea, Ucayali. Registradores en Cheboja atendieron a recién nacida. Próximamente, RENIEG pondrá en funcionamiento 5 nuevas plantas descentralizadas de impresión de DNI electrónico en Piura, Cusco, Arequipa, Tarapoto y Huancayo. Esta iniciativa se realiza como parte del proceso de masificación de estos documentos que realiza la institución. La idea es de que estos trámites vayan directamente a la base de datos, actualice, genere la impresión y exista un solo retorno, o sea, un retorno para que el ciudadano vaya y recoja. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del BID, también contempla la implementación de 27 puntos de impresión a nivel nacional, que estarán ubicadas en las agencias de mayor capacidad de atención de RENIEG. Mediante esta propuesta se mejoran los tiempos de entrega y la producción de estos documentos de identidad. Para los peruanos, la ejecución se dará en diciembre del presente año. De 55.000 vamos a incrementar a 300.000 casos adicionales, ¿no? Hasta 500.000 dependiendo de la demanda. RENIEG continúa acercando sus servicios a más peruanos. Ahora inauguró su 5ª agencia de voluntariado de la identificación en el distrito de Macicea, Ucayali. Esta iniciativa permitirá que más de 12.000 ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera virtual.
Esta nueva agencia se logra gracias al apoyo de las autoridades locales, que permitirá que sus habitantes puedan acceder a todos los servicios que el ente registral ofrece, sin necesidad de desplazarse hasta la capital. Es una gran ayuda, una gran ventaja que tiene estos momentos porque por la distancia que nosotros estamos hacia la capital de la provincia, y eso genera un gran ahorro a toda la población. Asimismo, beneficiará a los 51 caseríos y 26 comunidades nativas de esta localidad, quienes en muchos casos no cuentan con un DNI que les permita acceder a los programas que ofrece el Estado. Este servicio que estará al servicio de todos los ciudadanos maceínos y que nos va a permitir de que realmente podamos tener a nuestros ciudadanos actualizados en su documento nacional de identidad. Mucho había esperado por ese día. Era su primera bebé. Para Hilda Rojas, la llegada de Salia era un sueño hecho realidad, pero también un reto para garantizarle todos sus derechos. Enterados del caso, registradores de RENIEC llegaron a la comunidad de Cheboja, en Ucayali, para iniciar sus trámites de identificación. Vi que había una bebita que recién estaba nacidita, pues, rojita y todo eso. Querían que la registre porque el centro de salud más cercano está a 1 hora y media. El personal de la institución procedió a realizar la toma de huellas y fotografías para documentar a la menor. El APU de la localidad corroboró las declaraciones de la madre para seguir los procedimientos respectivos. Con esa inscripción, con ese registro, va a acceder a todos sus programas sociales, va a poderse atender en el centro de salud, va a poder estudiar. Esta intervención forma parte de la campaña Ven, saca tu DNI y asegúrate al SIS, con la que el equipo de la entidad se interna en las diferentes regiones del país para acercar los servicios de la institución a diferentes comunidades nativas y reducir la brecha de documentación. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitarnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Bien, ahora el Ministerio de Salud nos comparte su microinformativo La salud depende de todos. Veamos. Bienvenidos al microinformativo La salud depende de todos. Este fin de semana se desarrolló con éxito la 7ª vacunatón contra la COVID-19, programada en Lima Metropolitana, Callao y 11 regiones del país. En ceremonia de clausura, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que superó la meta de 600.000 personas vacunadas contra la COVID-19, con lo que se ratifica que miles de compatriotas se siguen sumando al esfuerzo de estar protegidos frente a esta enfermedad. Asimismo, el ministro Ceballos indicó que se continuará vacunando a las personas mayores de 30 años de manera libre. Por último, saludó el esfuerzo del personal de salud y destacó que es importante acercar el Ministerio de Salud a la comunidad, por lo que se ha dispuesto la apertura de más establecimientos de salud en distintas regiones y extensión del horario de la vacunación hasta las 12 de la noche. En las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja se desarrolló la reunión nacional de comunicadores denominada Retos y Desafíos frente a la tercera ola de la COVID-19, que reunió a los profesionales de comunicación social de las diferentes direcciones de salud regional y de los hospitales e institutos de salud de la capital. Durante 2 días de conferencia y talleres a cargo del Ministerio de Salud, OPS y PCM, los participantes compartieron de cerca sus experiencias profesionales en la lucha contra la COVID-19 y también conformaron la Red Nacional de Comunicadores con la finalidad de diseñar, planificar y gestionar estrategias de comunicación de manera integrada, coordinada y alineada a las políticas, planes y estrategias institucionales. Por su parte, durante la clausura, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, destacó el papel primordial que cumple la comunicación en la difusión de los mensajes para frenar la pandemia. En Chosica, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, inauguró los consultorios externos del Hospital José Agurto Tello. Durante la ceremonia, el ministro Ceballos hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los establecimientos de salud como este, ya que la mejor manera de detener esta tercera ola es a partir del primer nivel de atención. Por último, indicó que se pondrá a disposición los equipos técnicos del Ministerio de Salud para atender los requerimientos de dicho centro de salud. Esta variante es mucho más transmisible y puede reducir la efectividad de la vacuna.
Esta variante es muy peligrosa porque incrementa la transmisión y además se ha visto que ha desplazado a otras variantes, por ejemplo, en Inglaterra. Sí protegen contra esta nueva variante a pesar de que hay una disminución en la efectividad. Por eso tienes que vacunarte con las 2 dosis de las vacunas disponibles actualmente en el país. Lo más importante es no infectarse. Para eso tenemos que mantener un distanciamiento físico, mantener la burbuja familiar, usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla, así como el lavado de manos por 20 segundos. Otro punto importante es no acudir a lugares con muchas personas y poco ventilados, así como tenemos que vacunarnos. Por eso, no bajemos la guardia. La Agencia Andina de Noticias nos cuenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, destacó que la medida de incluir al GLP para envasado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles derivados del petróleo beneficia más a las provincias, porque la alternativa al GLP es la conexión domiciliaria de gas natural, que se distribuye por tuberías y es más barato. La medida no alterará la sostenibilidad fiscal. El presidente de la República, Pedro Castillo, instaló la Comisión de Alto Nivel para la Igualdad de Género ante la necesidad de terminar con todo tipo de discriminación en el país. Mencionó que el gobierno garantizará los derechos fundamentales para todas las peruanas y peruanos en cada rincón del país. Más de 6.000 colegios ya dictan clases de manera semipresencial y 76.864 servicios educativos están habilitados para esta modalidad, informó el ministro de Educación, Juan Cadillo, durante su presentación en la Comisión de Educación del Congreso. Señaló también que 17.611 docentes están en esta modalidad. El Cerro San Cristóbal se convertirá en un gigantesco mural artístico de más de 300.000 metros cuadrados que podrá ser divisado desde distintos puntos de la capital. En el gigantesco mural se representarán inmensas chacanas. Los avances de la obra superan el 50%. Atención estudiantes de todo el país. Fondo Empleo lanza la 4ª edición del programa Mi Beca, la cual brindará becas educativas a nivel nacional para estudiar carreras técnicas, profesionales y diplomados. Las inscripciones son permanentes y cierran el 15 de cada mes. Los postulantes podrán inscribirse en www.fondoempleo.gov.p/programa Mi Beca. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Nos reencontramos mañana, como siempre, en el 516 en Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Cajamarca.